bosques, en incendios forestales, en problemas de agua, que sí, va a ser así. Pero todo esto lo que va a significar es una pérdida de calidad de vida, una pérdida, va a ser más caro los accesos a los recursos naturales inmediatos, por ejemplo al agua. Va a haber problemas muy importantes en la cuenca del Mediterráneo, sobre todo, en lo que significa de subida del nivel del mar. El nivel del mar sube no tanto porque el agua de los polos se vaya disolviendo como producto del incremento de la temperatura. Y les voy a decir algo. ¿Cuándo se dice? Hay una serie de expresiones recurrentes que son rigurosamente falsas. La Amazonía es el pulmón del universo. No es verdad. El pulmón del universo son los mares. Los mares son los que producen el oxígeno como consecuencia de la insolación y por lo tanto de la evaporación del agua. Que es importante la Amazonía, lo es, pero por otros factores, y no porque proporciona el oxígeno del planeta. La Amazonía, junto con la selva forestal, con la selva ecuatorial, es el cinturón de refrescamiento del planeta, de modo que, observen una cosa muy significativa, los grandes desiertos están situados al norte o al sur del Ecuador. El Ecuador es el punto de insolación máxima y por lo tanto el punto de mayor calor. En el momento en que la selva tropical vaya desapareciendo, se va a producir un fenómeno extraordinariamente grave. Y cuando digo vaya desapareciendo es que está desapareciendo, porque nos la estamos comiendo a bocados. Estamos cortándola y talándola. Significa, en primer lugar, que desaparece un cinturón verde, que desaparece una zona de refrigeración del planeta y que en el momento en el que la insolación golpee y se produzca, porque son suelos extraordinariamente frágiles, cuando ustedes contemplan la selva brasileña o la selva africana, uno dice, caramba, qué maravilla, qué tierras tan ricas, qué árboles producen. La vegetación de la selva tropical es una vegetación autófaga, o sea, se alimenta de sí misma, se alimenta de sus propios procesos de putrefacción.